Salmodia exclusiva. Vamos a hacer una defensa bíblica de este asunto. El principio regulador del culto. Existe una cantidad de doctrinas importantes en la Biblia que son deducidas de muchas partes de la Escritura y no pueden ser probadas conclusivamente por uno o dos versículos. El canto exclusivo de los Salmos es una de esas doctrinas. La salmodia exclusiva fluye directamente de toda la enseñanza de la Escritura con referencia al culto de Jehová. La Biblia enseña que la manera aceptable de adorar al verdadero Dios es instruida por Él mismo. Y es tan limitada por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o las sugerencias de Satanás, bajo ninguna representación visible o en ninguna otra forma no prescripta en las Sagradas Escrituras. Cuando hablamos de elementos de culto y del contenido de alabanza, debemos tener una autorización de la palabra de Dios. Dios es quien fija los parámetros de aquello que es permitido en el culto, no el hombre. En otras palabras, cualquier cosa que el hombre haga en el culto debe ser probado por la Biblia. Esa prueba puede ser lograda por un mandamiento explícito de Dios. Por ejemplo, haced esto en memoria de mí, en Lucas 22:19. O por inferencia lógica de la Escritura, cuando no existe un mandamiento explícito, significa. O, por ejemplo, bíblico histórico, el cambio de la adoración pública corporativa del séptimo al primer día de la semana, eso es otro ejemplo. La doctrina reformada de adoración, llamada la ley bíblica de adoración, principio puritano de adoración o principio regulador del culto, es claramente enseñado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En Génesis 4, 3 al 5, leemos que Dios rechazó la ofrenda de frutos de la tierra de Caín, pero aceptó la ofrenda de animales de Abel. ¿Por qué? Porque así como no fue la ofrenda de frutos prohibida, no fue ordenada. Levítico 10, 1 al 2, registra que Dios mató a Nadab y Abiú porque ellos ofrecieron fuego extraño, lo cual Dios no autorizó. La ofrenda de fuego extraño no es prohibida en las Escrituras, pero tampoco es ordenada. En Deuteronomio 12:32, con la intención específica de evitar las falsas prácticas de adoración de los paganos, Dios dice: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Deuteronomio 4:2, Jeremías 7, 24 al 31, Jeremías 19:5, Primera de Reyes 12, 32, 33, Números 15, 39 al 40, en Segunda de Samuel 6, 3 al 7, leemos del juicio de Dios sobre los hombres de David que transportaban el arca. ¿Por qué ellos fueron juzgados? Dios se airó con ellos porque ellos no hicieron la orden debida como Moisés ordenó de acuerdo con la palabra del Señor. Primera de Crónicas 15, 13 al 15. Jesús reprende a los fariseos por acrecentar la ley de Dios, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. En Mateo 15, 3. Jesús le dice a la mujer en el pozo que aquellos que lo adoran a Dios deben adorarlo en espíritu y en verdad. Juan 4, 24. Cuando Jesucristo dio órdenes a los apóstoles antes de su ascensión a los cielos, Él dio a la iglesia autoridad para crear sus propias doctrinas, gobierno, culto y días santos. Absolutamente no. Él dice para enseñar a las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28:2.
Jesús dice a los fariseos que creaban sus propias normas de adoración, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Pablo dice que incrementar mandamientos y doctrinas de hombres al cristianismo es sujetarse a estas ordenanzas, falsa humildad y de ningún valor contra los deseos de la carne. Colosenses 2, 20 al 23. La enseñanza bíblica concerniente a la adoración es clara. El trabajo de la Iglesia no es innovar y crear nuevas ordenanzas en formas de culto. Es simplemente ejercer aquello que Dios declaró en su palabra y obedecer a eso. El poder de la Iglesia es puramente ministerial y declarativo. Ella simplemente expone la doctrina, obliga a las leyes y ejecuta el gobierno que Cristo le dio. Ella no agrega nada por sí misma, ni sustrae nada de lo que su Señor estableció. John Keady escribe: el grande historiador de la Iglesia William Cunningham apuntó que la implicación de este principio, si fuese llevado a cabo completamente, estaría solamente la Iglesia permaneciendo en la condición en que fue dejada por los apóstoles, hasta donde tenemos noticias. Un resultado que seguramente no necesita ser muy repetido, excepto para aquellos que piensan tener poderes superiores para incrementar y adornar la Iglesia con sus propias invenciones. Los reformadores y la teología de la Reforma, en su página 32, es casi innecesario mostrar que las consecuencias de la adoración de una visión débil, básicamente permisiva e incuestionable, la predominante hoy entre las iglesias evangélicas, han tenido la tendencia para la retirada de material bíblico del culto, no teniendo ninguna autorización de la palabra de Dios de toda suerte de innovaciones en contra. El principio regulador del culto es crucial en el entendimiento de la salmodia exclusiva, puesto que existe abundante evidencia bíblica de que los salmos eran usados para adorar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. No hay evidencia en la Biblia de que el pueblo de Dios haya jamás usado composiciones humanas no inspiradas en el culto público. Iglesias que usan himnos no inspirados en la adoración pública deben probar que eso es una práctica que posee autorización bíblica, sea por un mandamiento, por un ejemplo histórico o por deducción. Enseguida iremos a examinar los principales argumentos usados por los autores reformados para justificar el uso de cánticos no inspirados en el culto público. Esto demostrará que esos argumentos son basados en una exégesis renga de la Escritura o en un falso entendimiento o perversión del principio regulador o sobre una especulación no comprobada. Vamos a ver que los reformadores calvinistas, los presbiterianos escoceses, los holandeses y los puritanos ingleses y americanos estaban bíblicamente correctos en mantener la salmodia exclusiva.